Allinchamusas kachunku pichus chimpanimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu nawalaya kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Maggie. Kunan aparimusaykichis uk takillunata kunan noqa kay mask'aspa kay YouTubepi sugerencias chamuan YouTubemanta pacha apachimuan sugerenciasta, qhawaspa noqa tarini kay uk chica tiktoker nisunman pay sutikun Albertina Sakaka pay uk taki orqomun hermanitunwan y wayqinwan nisunman pay takianqanku iskayninku chantapis noqa mask'aspa información pitaq kay Albertina nispa tarini kay Kude Show nisqapi paykuna entrevistanku uchkitan qhawarisun chanta noqa link saqisaykichis kay Kude Show qhawarimunaykichispa ala entrevista imaynatachu Albertina pay kay Kude Showpi tapunqankucha paytaq ninqacha imaynachu tukuyma chayta yachanaykichis saqiraq linta chanta qhawarikusun videota kunan parlarisaq castellano gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Albertina Sakaka. ¿Por qué? Como yo voy buscando en YouTube artistas nuevos, tanto como artistas que ya tienen su carrera hecha, como sugerencia siempre YouTube te manda videos, ¿no? Entre las sugerencias me sale Albertina Sakaka. Yo no sabía quién era, pero yo, como siempre, curiosa, yo al rato tengo que averiguar quién es. Entonces he encontrado una entrevista que le hacen a ella en Kude Show. Kude Show también es un programa boliviano donde hacen entrevistas a puro artistas, donde a personalidades importantes y entre otras personas más que van a ese canal, donde hacen entrevistas. En la cual le entrevistan a Albertina. Vamos a ver un poquito de la entrevista. Luego yo les voy a dejar el link de Kude Show para que ustedes vayan y vean toda la entrevista y conozcan un poquito más de Albertina. Y Albertina ha sacado una canción con su hermano, es por eso que les traigo a Albertina, que son artistas amateurs, como se puede decir, que están empezando, y yo como siempre, yo voy apoyando a aquellos que ya están empezando, a aquellos que ya tienen su carrera hecha y a aquellos que ya están en la cima, seguimos apoyando porque la música es muy importante en la vida de un ser humano. Así es que vamos a ver la entrevista, a ver de qué se trata, qué es lo que dice Albertina. Esta noche en el Kude Show, Albertina Sakaka Callaguara. Su familia y ella son originarios de Norte Potosí. Actualmente residen en Sucre. Es creadora de contenido, siendo su principal plataforma la de TikTok. Con más de 1 millón de seguidores, se ha ganado su público por su humildad, su forma de ser y por mostrar la cultura boliviana al mundo. 22 años de edad, estudia para ser maestra de educación física en la Escuela Normal de Villa Serrano. Todos nosotros, junto con Freddy, conoceremos más de ella, su vida, sus experiencias y sus grandes aprendizajes. Con nosotros, Albertina. Mi querida Albertina, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al Kude Show. Soy Freddy, Silvia, Alan, Fabio, todos estamos aquí para, primero una entrevista que muchos nos han pedido. Yo principalmente era de los que decía, tenemos que entrevistarte. Y bueno, por suerte ya se dio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo de verdad me siento agradecida porque me hayan traído aquí. De verdad, es un programa que yo sigo en redes sociales y me gusta a todas las personas que traen aquí. Y es bonito. Y no sé, yo no me la creo que estoy aquí. No me digas eso. Muchas gracias. ¿De verdad sigues el programa? ¿Sí? Sí, siempre veo todas las entrevistas, por ejemplo, la última de Claudia Arce. Ay, a mí me ha encantado, de verdad. En TikTok, por ejemplo, cada uno veía desde la continuación y es bonito. A mí me gusta. Muchas gracias, me siento muy halagado, en serio, que de verdad te gusta el contenido. Pero tú ya eres una persona que no solo merece estar aquí, sino que pues millones de personas te siguen, te admiran y lo más lindo, te quieren. Sí, yo no me la creo, como les digo. Es algo que todavía no asimilo, creo. ¿No, todavía no? Todavía.
Pero estás viajando mucho, ¿no? Sí, más bien gracias a Dios y no me la creo por eso. Pero ya, a ver, esta primera parte, vamos a ir saltando un poquito porque la primera pregunta que se me viene es, ¿cuál fue la primera invitación para que salgas de donde vives, para que vayas por TikTok a algún lado? Por TikTok a La Paz. A La Paz, Aquí mismo, acá aquí vives, mismo. ¿sí? Sí, ¿Cuándo aquí. fue? Si no me equivoco, hace 2 meses. Hace 2 meses. Recién saliste hace 2 meses. Recién nomás estoy por aquí. Saliendo. ¿Y viniste 2 por meses. redes y Sí, todo eso? exacto, por ¿Y redes. cómo viniste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el contrato? Cuéntame un poquito de eso. No, me invitó, Elías fue quien nos invitó, creo ya. que a Sexy Mamás. Yo no estaba segura de venir, mis papás también todavía no asimilaban esto y me decían, no, ¿a qué vas a ir? Entonces, también Unitel me ha entrevistado justo esa vez, entonces mis papás decían, no vas a ir, es que es peligroso que una mujer viaje y toda la cosa. Y yo también tenía miedo y me han puesto ajo, imán, todo, porque nosotros en nuestra cultura creemos que hay personas en el viaje que te sacan sangre, entonces, y con eso hasta puedes llegar a morir. Te roban también el imán, el ajo, dice que eso espanta un poco. Entonces, esta vez también en el viaje tengo en mi chamarra ajo, imán, estoy oliendo a ajo. No. Pero es algo que nosotros mantenemos en nuestra cultura. Entonces, por eso, o sea, fue todo una ceremonia el hecho de viajar y venirte en ese tiempo. Sí, no me querían dar permiso a mis papás. Me he rogado, por favor, porque mi sueño era conocer La Paz. Ese era uno de mis sueños. ¿Cómo llegaste, viniste por tierra? Por tierra. Sí, por tierra. ¿Llegaste y cómo fue tu experiencia? Ay, no, yo me he sorprendido, de verdad. Primera vez que he visto una ciudad tan grande. De verdad que de la flota yo despierta, ¿a qué hora vamos a llegar? Y veía las luces, que era una ciudad tan grande. Yo decía, ¿qué me voy a perder? Pero ha sido algo bonito porque soñaba con venir aquí. Soñaba y nunca jamás he venido y esa vez ha sido que he venido y me ha gustado. ¿Y has ido a varios lugares? ¿Has logrado visitar o no? Cochabamba. Tenía que ir a Oruro, pero por las clases no se ha podido. Posiblemente esté viajando a Tarija la siguiente semana, entonces yo me siento muy agradecida. Bueno, entonces estás yendo por todo lado de a poquito. Sí, es muy bonito. ¿Tú de niña eras curiosa, habladora? ¿Siempre has sido así, risueña o eras muy calladita? De niña era callada. Era callada. Me hacían mucho bullying. ¿Quiénes? En mi colegio. ¿En la escuela? ¿Desde chiquita? Desde chiquita. Uno, por mi apellido. ¿Por qué? Sacaca. Sacaca. Yo estoy orgullosa de mi apellido, pero la misma gente te critica. Entonces tenía compañeritos que yo era calladita, era muy humilde, callada, no decía nada, me jalaban de mi cabello. Siempre iba con mis trencitas. Me jalaban, Albertina, la sacacaca. Y yo, y ha habido un punto donde me he revelado. Y ya decía, si me decían eso, yo me ofendía mucho y yo decía, ¿qué? Ahorita te vas a sacar tu aca. Por atrás les pegaba. No. y de ahí te has vuelto un poquito más... más ruda, tal vez más salvaje. Sí. Y no me gusta. Yo estoy en contra del bullying. Estoy en contra de que personas se crean superiores que otros. Es lo que más odio, digo. Pero así era en mi infancia. De muy chiquita. Desde muy chiquita me hacían bullying, eran mis propios compañeritos y no me importaba que sean hombres, me iba a pelear con ellos. ¿Te peleabas de verdad? Me peleaba a la salida y me peleaba. ¿A qué edad estamos hablando de eso? Cuando estaba en cuarto, quinto de primaria. ¿Ahí te peleabas? Me peleaba. A la salida. Ajá, y los profesores no decían nada a la comunidad. Porque todos se conocen. Yo me lloraba solita cuando me ganaba. No tenía amigas tampoco cuando estaba en la primaria. Y ha llegado una chica que ha sido mi amiga y ya me enseñó a rebelarme. Porque si no hubiesen seguido con el bullying conmigo, me decían de todo. Porque mi mamá vendía en el mercado. Y me decían, ay, que tu mamá vende en el mercado. Y yo, ¿y qué tiene de malo? Yo eso ya pensaba desde... Bueno. Es muy interesante su vida de esta muchacha. Para mí es una mujer que no tiene barreras en su vida. Todas las barreras que ha tenido ha podido sobresalir de todo con un poco de valentía y con un poco de inteligencia, también de apoyo de sus padres y todo eso. Espero que vayan a ver esta entrevista para que ustedes la conozcan un poquito más a Albertina y puedan seguirla también en sus redes sociales, como yo voy a dejar el link de su canal como siempre, así para que ustedes vayan a apoyar
a esta TikToker y también YouTuber ya. Ahora vamos a ir al vídeo. Kankunapis llaqtamas uyarisankichis imaynatachus parlakun pay ancha sencilla mana wakinkuna hinachu chaypi ñapis mana sencilla imaynatachus presentakun imaynatachus parlan sumaq noqaman gustawan. Chanta noqa nini link saqisaq kay canal ninmanta pay qankuna rinkichisman yanapaq astawan ñawpaqman rinanpaq pay kaykunan qallarishan takiyta chaytapas uyarisun imaynatachus takanqanku chayman hinata noqa t'ukusqay nimusaq qankunapas imatachus t'ukunkichis shintinkichis chaytapas nimunkichis kunan qhawarina videota. Bueno, Freddy Fit Albertina, dime quién ama de verdad, cover verso dice, eso es lo que vamos a escuchar, a ver qué es lo que nos transmite y ustedes también escuchando la canción, viendo qué es lo que ustedes sienten, pueden escribir en la caja de comentarios. Fit Fadi. Empezando en esto, desde la capital. Dime quién ama de verdad. Qué pena que no seas la infinitud. El tiempo desgastaste el propio tiempo. Que si algo fue, si alguien fueras tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Sigues viviendo dentro de mis recuerdos y no entiendo cómo no te puedo olvidar si estás con alguien más. La verdad, tú eras la persona a la cual quería amar, pero debo entender que ya no vas a volver. Me tocó perder, pero ya no va a volver a suceder. Por una persona ya no me vuelvo a joder, y menos por alguien que ni me supo querer. Decías que me amabas, pero te burlabas de mis buenos días por las mañanas. Yo a la relación le metía ganas, pero tú me hablabas en semanas. Ahora he entendido que nuestro amor ya se ha perdido, y es hora de darme por vencido y dejar que sigas tu camino, que yo sigo el mío con el corazón partido. Bueno, ¿qué puedo decir de la canción? Dime quién ama de verdad, ¿no? El título mismo lo dice todo. Es como dice, hay muchas personas cuando empiezan una relación dan todo, ¿no? Todo. Y la otra persona no da lo mismo. Y es cuando ella empieza a textear y el otro empieza a contestar pues después de 2, 3 días. Es por eso que a veces es muy importante a la hora de empezar una relación hablar y decir qué son sus prioridades de una persona, de ambas, ¿no? Si entre sus prioridades estás tú o no. No simplemente enamorarse de la cara o del cuerpo o de lo que tiene o de lo que puede ofrecer. También es importante analizar la situación en la que están empezando una relación. No es fácil. Eh, Como yo veo aquí, la chica es la que está sufriendo, el chico se le está pasando juju, jaja, porque se la ha visto en la imagen que está con otra muchacha, ¿no? Y yo veo que la que sufre, que es Albertina, creo que es la que ha dado más en esta relación. Es por eso que yo digo, conozcan primero a las personas antes de enamorarse, antes de más que todo oír lo que les dice, porque muchos de los hombres es puro bla bla, endulzan el oído, pero de hechos muy poco. Cuando ellos necesitan algo, recién van y les buscan, consiguen lo que quieren y vuelven a desaparecerse y así sucesivamente. La relación no es buena así, no funciona. Hay falta de comunicación y muchas cosas. No ni llaqtamashis kay takipi uyarinkichis imaynatachus kay pichus munakusunki cierto ni de verdad. No ganiman kay takipi chicas sufrisan imarayku pay munakun pay chikuta maskan uqtan waq warmiwan ñakasan
Charex no ni raqallari saqtiki munakuy qankuna riqsinaykich tiyan piwanch lluqsimunanki chayta qhawanaykichis tiyan imatachis ruwan y tapurinaykichis tiyan si kawsayninpi seriochu manachu qankanki chay tapurinaykichis tiyan imarayku wakinkuna huk ratullapaq munan lluqsiyqa huk warmiwan o huk qhariwan nima huk ratullapaq mana tukuy kawsaypaqchu lluqsimunan chayta qankuna tapurinaykichis chayantapis tapurinaykichis tiyan imatachis ruwaymunan ñawpaqman chayman hina qankuna kankichisman o mana kankichisman chay runawan chayta noqa niyman kunan uyarinallapuni imapichis tukukunqa. Qué pena que no seas la infinitud. El tiempo desgastaste el propio tiempo. Que si algo fue si alguien fueras tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Ahora solo quiero por última vez decirte te quiero. Se murió nuestra historia de Julieta y Romeo. Se murió lo que pensé que era amor verdadero. Tal vez no coincidiste conmigo, tal vez lo nuestro era no habernos conocido, pero nos conocimos y al final terminamos solo siendo amigos. Ahora me pregunto qué hubiese pasado si todo fuese distinto, si hubieses correspondido a mis sentimientos, pero ya pasó nuestro momento, este es el final de nuestro cuento. A veces prefiero estar dormido y no despierto para soñar con esos recuerdos que tengo dentro. Lo siento, no hay remordimiento, fuiste tú la que destruyó este sentimiento. Qué pena que no seas la infinitud. El tiempo desgastaste el propio tiempo. Que si algo fue si alguien fueras tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Bueno, el tiempo mata el tiempo. Es muy importante que cuando están saliendo y dan su tiempo, eso no lo van a recuperar jamás. Y las cosas que den tampoco. ¿Por qué les digo? Porque ella, si se han dado cuenta, ha regalado un reloj al chico y el chico le dice, qué bien, es como decir, estoy consiguiendo algo. Es por eso es muy importante que conozcan a las personas si están con ustedes por amor o porque necesitan conseguir algo de ustedes simplemente, algo material. Ya saben que hay muchas relaciones existen solamente por interés y muchas relaciones cuando hay verdadero amor no lo saben reconocer porque piensan que cuando no se les regala nada piensan que no hay amor de verdad, más todo lo contrario. A la juventud lo que puedo decir, cuando están ustedes entre los 18, 20 años hasta sus 22 años, nadie tiene la posibilidad de regalar cosas caras porque están en una etapa de aprendizaje, de estudiar y de decidir qué va a ser de su vida y esa etapa es muy dura y muchos confunden que si no me regala una cosa, que si no me lleva a un lugar bueno, eso no me quiere llevar porque no confundan eso, chicos, chicas. Esa etapa es de aprendizaje, esa etapa es donde ustedes tienen que aprender a ver qué va a ser de su vida, no simplemente es el amor. El amor a esa edad no es para siempre. Muy pocas relaciones que son para siempre, muy pocas, pero la mayoría no. Así es que su tiempo no den a nadie gratis, más que todo cuando se trata del amor. Si ustedes ven que no corresponde, corten al instante, no pierdan más ni por su cara bonita, ni porque no van a recuperar ese tiempo, no lo van a recuperar. Esto no les digo con ganas de lastimar a una persona, no, simplemente con ganas de que ustedes no pierdan su tiempo, porque el tiempo es oro, el tiempo es lo más preciado del mundo. Alguien dice,
Dios perdona todo, pero el tiempo a ninguno. ¿Con eso qué quiere decir? El tiempo va pasando y los años también y nosotros vamos envejeciendo. Si nosotros perdemos nuestro tiempo en algo que no nos valoran como nosotros valoramos ese tiempo que estamos obteniendo de otra persona, no sirve de nada. Así que yo les dejo que lo piensen muy bien y la historia ahí es que la chica con su esfuerzo ha sabido lograr algo grande, que el chico su tiempo ha perdido tonteando, ¿no? Haciendo cosas, pensando que quería, que sacando objetos o cosas de otras personas iba a lograr algo. Pero si se han dado cuenta, la historia mismo se les dice que no ha logrado nada, más la otra persona ha sufrido, sí, pero se ha podido levantar y ha salido adelante. Eso es lo que yo entiendo en este vídeo y espero que ustedes también, Albertina y su hermano, espero que sigan cantando. Este tipo de canciones ahora mismo está en un boom, como se puede decir, porque ya saben, en el mundo hay muchos corazones rotos que se refugian en la música y normal es que se refugien en este tipo de músicas porque es vivencias que hay personas que están viviendo de la misma forma que en este vídeo. No ganini llaqtamasis kay imaynatachis kay takiynin tiempo mana wañuchinchis tiempunchista ari imarayku chinkachinkichis tiempota imarayku qankuna tiempuykichis qonkichis runa munakuspa nispa chanta qonkichis regalos tukuy imasta mana a veces kusachu chay imarayku mas regalos raykullachu qhipakunan tiyan qanwan sino pay qhipakunan tiyan munakuywan Chayraykus qhipakunan tiyan chantapish nini kay jóvenes entre 18 20 años paykuna ñanninkuta ruwasanku niraq tukusqaraqchu ñanninku niraq profesionales ni llank'ankuchu qullqiyuq kanankupa wakin warmis nin munakuwan chay regalanawan tiyan urqunawan tiyan kay lugarman wakin qaristaq tiyan munakuwan chay regalawanan tiyan kayta imaginachu munakuy chayta cuentaqa kunaykichis tiyan qhawaspa kay videota chica munakun tukuymi tanta qon ari llank'adora pero uqtaq phullakusan paywan hina phullakusqan tiempun pierden uqtaq ari sufren tukuyma pero llank'an hasta negocios kanankama uqtaq nimapi tukukun chayta qhawarinaykichis tiyanqankuna sumaqta tukurinaykichis tiyan ama pierdiychichu tiempuykichista hina runa kaqtinqankunawan cortaychis chaypi tukuchiychis qankuna sunqunanaqapis kaychis p'akisqapis kaychis ñawpaqman rinaykichis tiyan si mana rinkichis chay hina imaynatachus chay chico phullakuspa tiempun pierden uq warmiwan uq waq warmiwan mana t'ukunchu sumaqta tiempunta chaypi pierden uqtaq ari sufrispa pero tiempunta invierten sumaq llank'ador kaspa sumaq negocioman tukun negociowaq tukun chayllani riman kay takiman chanta Albertina ichapish hermanuwan takimullanqanpuni noqanchik hawamusun apamusun videos nin qankunapish ninchis canalnimi yanapamuychis noqa link saqashaq kay kamalla waq video kama llaqtamasis gente como siempre espero que pidan las canciones que les gusta así con mucho gusto yo lo voy a ir subiendo espero que les haya gustado esta reacción también pueden ir a ver el canal de Albertina espero que le apoyen y hasta otro video